¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Me da mucho gusto verlos a todos. Sí, tenemos algunas ausencias, pero bueno, pues sabemos bien que andan haciendo cosas, pero esperamos dentro de 8 días a los hermanos que no han venido. Primero, me da mucho gusto verte. También a ti, Chis. De verdad que nos ponemos a pensar cosas y yo creo que hoy el Señor nos va a revelar mediante su palabra su voluntad y lo que quiere para esta congregación. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ministre y que ejerza su soberanía en nosotros, ¿sí? Para que su reino se establezca. Señor Dios Todopoderoso, esta mañana te pedimos, bendito Padre, que nos des tu palabra porque queremos escuchar tu voz. Que tu precioso Hijo gobierne por tu soberana voluntad y que seamos ministrados por tu precioso Espíritu Santo. Aparta a Yahshua, a Mashiach, a todo espíritu que no venga a honrar a nuestro Padre, a ti y al Santo Espíritu, que tenga como objetivo distraer de la correcta enseñanza y discernimiento de las cosas del Padre. Haz tu voluntad y ministranos. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Fíjense que esta predicación es un pedazo de lo que vamos a seguir viendo. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es de lo que todo mundo quiere y por lo que la mayoría va a la iglesia. Sin embargo, es algo que a su vez es una trampa. Una trampa en donde el enemigo se aprovecha de las circunstancias en las que estamos. Vamos a hablar, hermanos, de cómo ser libre de las maldiciones. Aunque es un tema sumamente delicado. Porque por lo regular, cuando tenemos necesidades y nos acontecen cosas, podemos percibir de que Satanás y sus obras nos vienen persiguiendo. Pero por lo regular en otros lados, en congregaciones, he observado en mi tarea de observar las necesidades que tenemos, que de esto surgen actos que no son de Dios. Actos que suplantan las cosas de Dios. Hace 8 días platicamos de una predicación que se llamó El Ministerio de la Iniquidad y una herejía. ¿Estamos de acuerdo? Y hablamos del misterio de la iniquidad, que es otra cosa que anarquía, que es la rebelión a las cosas de Dios. Pero esta se manifiesta de forma que engañosa. Y si observamos actualmente, las congregaciones sí están en decaimiento. Pero en realidad a las cosas de Dios no están decayendo, se están actualizando las cosas que Dios previó. Y lo vimos cuando exploramos el libro de Gálatas, capítulo 2, y cómo nos habla de ese poder engañoso que el Señor manda para que crean el engaño y haya una depuración de la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí vamos bien? Cuando hablamos de maldiciones, hablamos de todo lo que nos afecta y que vemos que es consecuencia del mal. Vamos primero a ubicarnos en un concepto de lo que es maldición. Si de los estudios que traigo, les puedo decir que maldición significa ser cercado con espinos, de forma que no haya salida. Y me adelanto para darles interés. Cuando el Señor fue crucificado, ¿qué llevó en su cabeza? De espinos, porque llevó todas nuestras maldiciones. Las llevó a la cruz para que Él pagara por ellas y nosotros fuéramos, ¿qué? Bendecidos, a cambio de que Él fue maldecidos. El que está maldecido se encuentra cercado por el mal. Se encuentra atrapados por estos espinos. Lo que es importante de notar es que las cosas de Dios son para los hijos de Dios y siempre hemos abundado sobre esta cuestión. ¿Y los hijos de Dios qué hacen? Obedecen a Dios. De ahí que los que no son hijos de Dios no van a estar en obediencia y no pueden recibir los beneficios del precioso intercambio, como dijo la alabanza que acabamos de entonar, que realizó el Hijo de Dios por nosotros, para que fuéramos libres
de este cerco de espinos que nos rodea y nos opresa en la maldad del devorador. Vamos a ver qué es lo contrario a maldecir. Lo contrario es bendecir. Y esta definición les voy a dar, pues posiblemente el Señor las amplíe o les dé una muy concreta, pero más significativa. Bendición es recibir bien, riqueza sin tristeza, con libertad sin precio, porque todo lo que hemos recibido de nuestro Señor, que es bendición, es de forma gratuita. Cuando vemos por ahí alguna persona que ostenta, sobre todo a las cosas materiales, bienestar, pero trae un precio, no es bendición. ¿Sí me explico? No es bendición. Y bueno, pues, si algo he observado en mi vida, y siempre he observado, que mucha gente arrastra maldiciones, y hay dos tipos: las que generamos nosotros y las que traemos de nuestros padres. Vamos a el libro de Éxodo. Y vamos a leer el capítulo 34 en su versículo 7. Desde el 6, por favor, Caleb, si nos hace el favor. Yo le doy gracias a Dios por la vida, Caleb, que es buenísimo para esto de poner los versículos. ¿Vea que ya lo puso? Sí. Yo que cierra los ojos y nada más está oyendo y se concentra. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando esté en su casa y esté obedeciendo al Señor, a Yahshua HaMashiach, Hijo de Dios, y es que escudriñan su palabra, y vuelva a leer este versículo, por eso dejamos grabada la predicación, usted se va a dar cuenta que después de hacer de la cuenta de los hijos hasta la tercera o cuarta generación, dan 7 generaciones como mínimo. Y eso, hallazgo, usted lo va a confirmar en su estudio propio. Pero bueno, queridos hermanos, seguimos. ¿Qué nos dijo el Señor? Que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos. Y bueno, yo he observado muchas cosas de las cuales les quiero platicar sin decir nombres, porque siempre los nombres son incómodos. Alguien puede ser que alguien conoce a alguien, pero sí tenemos que observar para distinguir. Yo he sabido de gente, o he visto gente, no he sabido, que de la maldición que acarrean en su vida, la vienen trayendo sus hijos, y los hijos, y hasta los bisnietos. Conocí a una mujer que toda su vida fue pobre y le fue muy mal. Y me enteré cuando su bisnieta nació y comió excremento y luego se le resbaló el médico y se le cayó al suelo. Y me quedé pensando, Dios de mi vida, va a seguir esta cadena de sufrimiento. Y me impactó. Porque no era uno, eran todos. Y si observamos por ahí, el hijo del alcohólico es alcohólico. ¿De verdad? Únicamente el Señor puede liberarnos de estas maldiciones. Yo, a veces me dicen, bueno, ¿por qué hablas de ti? Porque es lo que me consta y es mi más sincero testimonio. Mi papá tomaba. Yo fui acarreado otra vez a tomar, pero Dios me liberó. Pero cuando era chico, mi mamá me contó una vez que ahí había habido fiesta y había una botella y que llegó su papá y ¿qué le dijo? Cuando yo la agarré. Eso le dijo. No puede ser más que lo mismo. Y no nos vamos a alarmar de esto. No vamos a decir, oh Dios, ¿qué va a decir la familia Limantur? Por favor, eso es lo que nos viene persiguiendo. Y para poder ser librados tenemos de tener conciencia de qué vamos a ser librados. Si no se desata el espíritu de discernimiento por obra y voluntad y gracia del Espíritu de Dios, no vamos a saber cómo clamar al Padre. Y les voy a hacer una buena noticia, hermanos.
En mi familia, bueno, pues no hay uno que no haya tomado alcohol. Yo tomé alcohol algún tiempo, sobre todo hace unos 20 años, pero mis hermanos ni yo somos alcohólicos, estamos liberados por el Señor. Todos nos dedicamos a dar nuestro esfuerzo a nuestros hijos y también ninguno anda adulterando estando casado. Tenemos compromisos con nuestras esposas y estamos bien, gracias a Dios. Ya se acabó. Bendito sea su nombre del Señor. Sí, y ese es un pequeño testimonio. Yo creo que todos tenemos un poco de testimonio. Pero también les voy a decir un testimonio de algo que no es correcto y me voy a poner otra vez como ejemplo. Yo iba muy bien, salí de la escuela, me titulé y empecé a tener trabajo. Le estoy hablando que eso tiene unos 24 años que pasó. Y en lugar de recibir la bendición para hacer bien, empezó a llamarme el mundo. Y vámonos a un antrito, y que vámonos a otro antrito, y ya no iba yo al culto. Me acuerdo que de repente yo venía al culto aquí, estaba el pastor Marcelino, de repente ya no venía, ¿y por qué? Porque despertaba, como le llaman, crudo, y así empecé a alejarme. No me perdí el grado de caer en drogadicción o otras cosas, pero sí empecé a alejarme. Pasó el tiempo y me casé. Y cuando me casé, nació mi hija Camila y me vino a los 15 días el desempleo. Y del desempleo que me vino no duró un mes ni 2 meses, duró más de un año. Y aparte yo decirles, hermanos, les comento que era muy abundante mi condición económica antes de casarme. O sea, me compraba un coche y me compraba otro y me iba y pagaba las cuentas y hacía puro desorden, pura cosa negativa. Y bueno, cuando ya nace mi hija, que sí tengo la necesidad de suplir a mi esposa y a mi hija, me viene una pobreza total. Total porque te viene el ataque de Satanás y viene nada más la pobreza, viene la depresión. Empecé a comer mucho más, empecé a engordar más, ya ni la ropa me quedaba. Había un pants que era el favorito porque lo estiré tanto que le pusimos la gasa porque ya era transparente. De verdad, ya era una cosa que desde lejos lo veíamos y hasta me dice mi esposa, mira, se ve todo, ¿no? Sí, bueno, pues ni modo, era lo que teníamos. Y mi esposa y yo orábamos a Dios porque ella conoció al Señor desde los 10 años y nos poníamos de rodillas y le clamábamos que nos bendijera. Y le clamábamos y yo me buscaba en la palabra y de verdad dijo, y tengo que encontrar cómo salir de esta pobreza aquí. Y como buena, sí, pues al final de cuentas en la búsqueda, el Señor me confrontó a Mateo 6:33. Vamos a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando lo leí, decía, ¿cómo voy a buscar tu reino y tu justicia? Y entendí que era un sujeto convenenciero y tramposo. Porque cuando tuve no busqué a Dios. Yo ahora venía a buscarlo sin amor y sin obediencia. Hasta que le dije, Señor, perdóname, Señor, soy un sujeto interesado. Soy un sujeto incorrecto. Me voy a aguantar, pero yo te pido que le des paciencia a mi esposa. Y mi hija está muy chiquita, pero que le des paciencia porque las gentes se desesperan. Nos desesperamos y es donde Satanás viene a traer más destrucción. Y no teníamos una casa propia y cada día iba en descenso nuestra economía. Imagínense, como abogado hasta la computadora vendí. Un abogado actualmente sin computadora, pues ¿qué hace? ¿Verdad? No se puede hacer las cosas a mano. O sea, venía esto en decadencia. Y le dije, Señor, yo te quiero amar porque realmente ni te amo. O sea, ni te amo, Señor. Sí sé de ti, pero creo que el amor más intenso es por mi Padre, de aquí, de la tierra. Pero yo te quiero amar, Señor. Enséñame a amarte y dame paciencia para no desesperar. Y honestamente me dio vergüenza delante de Dios estar insistiendo, sabiendo que la condición que yo tenía económica no era otra cosa más que consecuencia de lo que yo había hecho antes. Y me presenté a Dios y le dije, Señor, perdóname porque qué hice con lo que me diste. Mira, Señor, que tú me diste bonanza y yo utilicé para andar haciendo lo incorrecto. Y ahora mira que la cosecha está sobre mi esposa y sobre mi hija, y no sobre aquellos a los cuales les invitaba yo la fiesta, sí, que se olvidaron de eso y siempre se van a olvidar porque es una regla que va a acontecer y no más lo han oído de mi boca.
Y me sentí mal delante del Señor y le pedí perdón. Y bueno, pues el Señor con el tiempo nos fue bendiciendo, pero ya en una condición no de cinismo, sino delante de Él para amar. Y así fue, y no voy a decir más porque si no tardaría más tiempo. Pero yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa condición. Entonces dices, Señor, estoy mal. Y nos damos cuenta que traemos una maldición. De verdad traemos una maldición. Y esa maldición queremos que se vaya, porque nos tiene que cercados, nos tiene que oprimidos. Y unas de las maldiciones nos vienen por actos propios y otras nos vienen por nuestros padres. Y de verdad que sí, este es el propósito de esta prédica. Pero yo quiero concientizarlos porque ustedes saben que yo siempre les doy mucho fundamento bíblico de lo que digo. Pero el punto es de que hay que ubicarnos en la problemática que enfrenta hoy la iglesia como tal, las familias. Primero la familia, primero es el individuo, luego la familia y luego la iglesia. Si el individuo no está bien, no va a estar bien la familia. Y si no está bien la familia, no va a estar bien la iglesia. Si nosotros oramos por un avivamiento en esta iglesia, va a ser hueco sin antes orar porque el Señor transforme la vida individual de cada uno de nosotros. Consecuentemente, la familia. Pero ¿cuál es el problema que acontece en la actualidad con el individuo, con la familia, con la iglesia y su relación con Dios? Acontece que estamos cosechando lo que sembramos. Acontece que estamos en engaño. Acontece, sí, que estamos viviendo una cuestión superficial, en donde ninguno quiere prestarse a la verdadera obediencia de Dios. Simplemente nuestros cultos, si bien es cierto, no celebramos el Shabbat porque no tenemos ni el conocimiento, ni el dominio, menos de entender el hebreo, que ni siquiera utiliza nuestro alfabeto. ¿Sí? No tenemos nada, posibilidad de entenderlo, más que porque otros nos digan. Sí sabemos bien que el Señor nos mandó a guardar un día a la semana, ¿verdad? Yo pensaba en las semanas pasadas, Señor, ¿tendremos que guardar el Shabbat? Yo sé que el Señor nos manda a guardar un día, y ni ese día guardamos bien. Venimos de mala condición. Sí, aquí estamos observados, y nada más aquí en otros lados, no podemos soltar ese grillete que tenemos de esclavitud al mundo que se llama celular. ¿Sí? Y de ahí seguimos ondando y va a pasar más tiempo y no vamos a desempeñarnos en las cosas de Dios. No tiene caso que yo les diga hoy, hermano, pasa y voy a orar por ti para que seas libre. La libertad la trajo Cristo y ahorita vamos a fundarlo. Y la trajo Cristo para los obedientes y no por mano de un hombre, porque eso sería un acto de hechicería. Voy a hacer un paréntesis. Hechicería es todo lo que quiere obtener el hombre y que no viene de la mano de Dios. Sí, hemos de estudiarlo bíblicamente, pero es así. Hace poco les comentaba que a principio del año vi en una congregación cercana donde nada más se habla del dinero, en donde le decían a una persona, todos, no toda la congregación, alcanza la bendición de Dios, y le hacían así con la mano. Eso es una hechicería. ¿Qué dista de eso a traer una patita de conejo? A ver, digan. Esa es la misma naturaleza, ¿no? Estamos, sí, padeciendo condiciones económicas que son las que a veces más nos apremian, pero también viene la salud. De verdad viene la salud. Sí, y viene la tristeza que nos traen, sí, la desobediencia y el estado en el que están nuestros hijos. Y viene esa incerteza por la cual no somos prosperados en la paz interior. Perdón. Y todo nos acontece, y cada quien va a tener un tema diferente. Cada quien va a ver qué expresa de ese cerco de espinos de forma diferente. A unos de una forma y a otros de otra. Y luego volteamos a ver las familias. Y en las familias no es el único, y ahí nos vamos a dar cuenta que la maldición es generacional. Y vamos a darnos cuenta que le acontece no a uno de la familia, sino a 3, 4. ¿Sí? Y obviamente ahí debemos de denotar por el poder del Espíritu que hay una maldición de naturaleza ¿qué? Generacional. Pero cuando viene que somos el único individuo que trae arrastrando ese cerco
nos vamos a dar cuenta que no fue heredado, sino fue provocado por nosotros. Por eso les platiqué del caso en el que de aquella pobreza que fue consecuencia de lo que yo hice, ¿no? Hace unos 4 meses descubrí en mi boca que tenía algo que parecía ser un líquen. ¿Qué es un líquen? Es como una telaraña. Y me había causado un endurecimiento que ya traspasaba el cachete, era de este lado. Y yo me eché para las postemillas y cuando nos dimos cuenta era una postemilla. Me dijo la doctora, es un líquen y necesitamos hacer un examen para ver si es cáncer. Entonces yo dije dentro de mí, ay Dios, sí me acuerdo cuando me salió. Me duró yo creo más de un año esa cosa o más. Cada vez que yo estaba nervioso, agarraba un cigarro. Sí, agarraba un cigarro y no dejaba de agarrarlo y decía yo, es que estoy nervioso, no soy yo, sino lo que está pasando. Hay problemas, si tengo clientes a los que les trabajo, en la condición del país vean y los amenazan, llegan mafias, les hacen de cosas, y en el momento que pasa así, me arman nervioso, yo agarraba y me fumaba un cigarro. Yo creo que nadie estamos exentos de una condición así. Todos estamos expuestos a la vulnerabilidad que nos traen estas cosas. Y un momento antes de eso le dije, Señor, líbrame de este vicio, y el Señor me libró. Pero cuando me di cuenta de esto me continuó. Y la verdad que honestamente dije, Señor, acepto que es consecuencia directa de estar fumando. Espero que no sea cáncer, y si es cáncer y me voy a morir, pues quiero morirme en tu propósito, en obediencia, y tú dirás, Señor, si me das otra oportunidad es porque eres muy grande, porque me gusta estar con mis hijos, con mi familia, y quiero servirte. Y el Señor obró y me fui a hacer unos estudios, y cuando yo me estaba haciendo los estudios ya tenía la mitad de esa cosa. Y me fue desapareciendo, no sé si el Señor, o sí, más bien, infiero que quería que reconociera mi error, y para cuando ya tenía la cita con el dermatólogo, ya no lo tenía, lo que no se quitó en mucho tiempo. El Señor me libró de una condición o una consecuencia que venía por algo que yo generé. Y así podemos ver que todos tenemos. Estos son casos pequeños, hay cosas más graves. Por ahí les comenté de alguna vez de una mujer que yo le llamé la atención a sus hijos pequeños, porque estaba jugando a los delincuentes del barrio aquí de Naucalpan, ¿no? Cuando estaba yo sacando a uno de sus hijos más grandes de la cárcel. Y la señora me dijo, licenciado, muchas gracias por todo, pero eso sí, a mí no me gusta que me regañen a mis hijos. Hoy ya están muertos. Se los dije en predicación anterior, ¿no? Ya están muertos. Entonces, ¿qué operó? Pues operó una maldición en donde nadie renunció a su forma de ser y vino la consecuencia directa de la muerte, a lo que vino Satanás. Vamos a seguir, hermanos. Sí, ¿qué es lo que quiero con esta predicación? Esto no se va a acabar hoy. Esta prácticamente es la introducción. Porque observen que estamos en tal desagrado de obediencia frente al Señor, que por ahí dices que dure 30 minutos para que sea ligerita y yo me pueda alargar a hacer mis cosas. Esa es la verdad, Esa es la verdad, no queremos ni disponer. ¿Qué dijo el Señor? Escudriña la palabra. Y ni siquiera la queremos escudriñar, menos queremos dedicarnos a oírla cuando nos la están compartiendo. Desde ahí viene desobediencia. Quiero ser libre de una maldición y quiero ver si me sale en un TikTok un truco. Si llego por ahí y voy con el pastor que va a ministrar y va a traer una unción en donde voy a ser limpio. Limpia la sangre de Cristo a los que obedecen. Por eso no se queje ninguno de si no recibe las cosas de Dios porque no quiere hacer las cosas de Dios. Y eso me queda claro. Yo les dije hace rato, cuando me pasó esto, dije, pues eso es mi culpa, para pronto, ya lo que pase. Señor, perdóname, Señor, me arrepiento. Pero también hay que aguantarse porque nosotros somos responsables de las cosas. Entonces, cuando escogí este tema, lo escogí porque hace 8 días una hermana llegó y me dijo, ore por mí porque estoy enferma. Y le dije, sí, pero dije, de nada sirve que yo ore por esta hermana si esta hermana no va a andar en obediencia y no va a corregir su camino, porque yo no sano, el que sana es el Hijo de Dios. Y le dije, venga dentro de 8 días porque le voy a dar una palabra. Yo no tenía planeada esta palabra para hoy. Así dije, si va a venir y trae necesidad de ser sanada, bueno, pues ya la voy a soltar.
¿Y por qué no la solté antes? Porque yo no les puedo hablar de sanidad y de romper maldiciones si no hablamos primero de alcanzar la obediencia al Señor y de las obras primicias, que son las acciones de arrepentimiento, como si creer para obedecer y confesar los pecados para progresar. No podemos. Eso es un desorden. ¿Me explico? Y yo sé que están convencidos de lo que les estoy diciendo. ¿Y qué creen? Que hoy no vino. No vino a recibir esta palabra. Porque era necesario que la recibiera para que recibiera también sanidad. Porque ¿cómo vamos a saber lo que no recibimos y menos de quién lo recibimos y por qué lo recibimos? Como bien se ha dicho, el pueblo perece por ignorancia. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículos 17 y 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con esto nos vamos a quedar. No, del 18 también. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ya volvemos a ver la figura de los espinos. ¿Y qué maldijo el Señor por la desobediencia de Adán? La tierra. Pero no maldijo a Adán. El primer maldecido es Caín por homicida y su descendencia. Y aquí vamos a observar que viene la primera maldición. ¿De qué tipo? Generacional. Pero por cuestión de la desobediencia de Adán, el Señor maldijo la tierra. Y de la tierra y maldijo la dificultad. ¿Para qué? Para comer, para subsistir. Ya no iba a ser como en aquel árbol, en aquel huerto donde todo era fácil, sino vino dificultad. ¿Y a causa de qué vino? De la desobediencia. Grábenselo. Todo es a partir de obediencia y desobediencia. Los hijos de Dios son obedientes y los hijos de Satanás son desobedientes a Dios. Entonces aquí vamos a notar cómo viene el primer momento en donde viene esa dificultad y el padecer todos los días. Cuando un niño nace, todo el mundo se pone muy contento. Yo tengo unas compañeras de trabajo en donde tenemos un grupo de WhatsApp para cosas de trabajo y luego suben cosillas personales curiosas y suben un bebé vestido de Winnie Pooh con un mameluco y ponen: ¿a poco no es divino? Y yo soy un sujeto de pronunciamiento algo recio a veces y le dije: parece asaltante de combis. Ay, ¿por qué es malo? No, no soy malo. Con ponerle el trajecito de Winnie Pooh, este niño no tiene asegurado su futuro. Hay que ser responsables y no nada más engendrar por engendrar. Se ve muy bonito, pero al rato que no le den los cuidados ni la educación, único que va a unirse es aquel listado de gente que delinque porque se encuentra expuesta al mundo porque sus padres no lo están cuidando. ¿Sí? Y suena grave o suena feo, pero de verdad es que ustedes saben que es cierto. No con un trajecito a un niño le garantiza su futuro, sino que va a pasar un peregrinar, porque la vida y la tierra está sujeta también al juicio de Dios, y todo nos va a costar trabajo a lo largo de toda la vida. Las cosas van a ser más sencillas para los que perseveran en obediencia a Dios, pero para los que no, porque la tierra está sujeta a vanidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Génesis 4:11. Aquí vamos a ver esa maldición generacional que empieza con Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y así, a lo largo de toda la historia de la creación, vamos a encontrar que se producen maldiciones. Por ahí ya hablamos del arrepentimiento y se tocó el tema de las consecuencias del homicidio y el adulterio que constituyó David en desobediencia a Dios, en donde sí tuvo consecuencias sobre su familia. Murió su hijo, su hija fue violada por su hermano y a consecuencia de esos otros de su hijo mató al hijo violador. ¿Estamos de acuerdo? Sí, y vamos a notarlo esto. Y esto ya es algo que no vamos a abundar, sino simplemente lo tenemos ya simplificado porque lo hemos visto en diversas
predicaciones. Vamos a ver que las cosas de Dios tienen un porqué. Ese porqué lo vamos a inferir. Pero toda la palabra es congruente y perfecta. Y esta nos va a dar testimonio, sí, y convencimiento del Espíritu de las cosas de Dios. Vamos a Génesis 12, capítulo 12, versículo 1 y 3. Pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí el Señor que da una orden. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es el primer hombre bendecido para bendecir. Y en donde viene la promesa de que sean benditas toda su genealogía. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a Gálatas 3, 13, 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Algo importante, y voy a hacer un paréntesis. Nosotros celebramos nuestra Pascua, que es Cristo, pero sabemos bien que a semejanza en diversas congregaciones celebran la Santa Cena. Y cuando se celebra la Santa Cena, se hace en memoria del Señor y muchos te convocan a que recuerdes el dolor que pasó. ¿Sí o no es así? Y sabemos bien que el Señor fue inmolado. Y yo les voy a decir algo muy personal. Sé que fue inmolado y me pongo a pensar que se humilló, pero también sé que es Dios. Y que es el Señor de señores, y por eso fue exaltado. Y hoy en la mañana, cuando sabía que les iba a predicar hoy, le decía: Señor, gracias, Padre. Cuando me estaba bañando, le digo: porque yo sé que para ti esto fue poco, porque tú eres el Señor, tú eres Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Observen que sí fue inmolado y que fue lastimado y que aguantó el dolor como hombre. Pero lo importante también de esto es observar que el Señor se intercambió por nosotros, para que con toda justificación y causa venga a ustedes y a nosotros la fe por oír la palabra, que trae convencimiento, para que en obediencia desechemos toda maldición, porque el Señor pagó por nosotros. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. De nada sirve que yo reflexione sobre su dolor si no valore lo que me dio y el fruto de que fue inmolado. Ahí es donde viene ese misterio de la rebeldía o de la anarquía que se llama iniquidad, para que seamos distraídos de la verdadera atención. No podemos negar que el Señor fue inmolado y murió a causa de nosotros. Pero si ignoramos lo que trajo con su muerte, ya triunfó el engaño, opacando los beneficios. ¿Estamos de acuerdo? Y aquellos que nos van a traer fe, para que digas: yo recibo las cosas del Señor, y no las recibo de un hechicero que me diga que me va a poner una mano y que voy a salir rico, o que voy a ser bendecido. No, los bendecidos son bendecidos por obediencia, como como hemos expuesto ahorita al hablar de Abraham. Lo mandó el Señor y a cambio de obedecer fue
bendecido. Ustedes quieren, junto conmigo, porque estamos incluidos en el mismo paquete. Yo estoy predicando, pero todos somos igualitos. Igualitos, no hay más. Queremos ser bendecidos para que seamos quitados de toda maldición. Comencemos a obedecer. Miren, hermanos, el Señor, cuando me instauró aquí como pastor, me dio el sueño mucho tiempo antes. Pero también me enseñó que iba a venir gente y era poquita, pero todos llenos del Espíritu. Este templo es muy grande. Grande, grande. Yo creo que viene a como caben hasta 1000 gentes. ¿Sí? Sin embargo, iban a venir puros llenos del Espíritu. Y los llenos del Espíritu dan testimonio de que son llenos del Espíritu, y el que da testimonio es apto para evangelizar, para compartir. Yo me acuerdo hace como, no sé si 37 años, llegamos a esta congregación y de verdad que era un gozo y se les veía a todos el júbilo en su cara. ¿Te acuerdas, Nancy? ¿Cómo era? Era una felicidad enorme, 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 enorme. A mis tíos, los que yo había visto, que nada más eran buenos por la borrachera, los veía alabando al Señor. Los veía el domingo fresquecitos, bañaditos y en una condición. Y nuestras familias fueron prosperadas, no nada más económicamente, sino también en amor. Y hubo un cambio que Satanás ha venido a querer derribar a través de décadas y de generaciones, pero que todavía se conserva en muchos por misericordia del Señor. Y ese testimonio se da y se siente. Y la paz del Señor se emana, se transmite. Y vamos a luchar para que todas estas maldiciones se vayan. Hace como un año yo llegué, no, más de un año, 2 años, perdí la cuenta. Venía yo a esta congregación, había otro ministro. Y había habido una división entre tantas que ha habido aquí de este lugar donde he sido siempre atacado, porque Satanás no lo suelta, porque el propósito está de Dios de que de aquí salga su voluntad para que se crezca su iglesia. Pero me acuerdo bien que ese día estaban todos tocando sillas para que hubiera más gente que llegara a ocuparlas. ¿Eso cómo lo calificarían? ¿Un acto de obediencia o un acto de hechicería? Nadie va a venir a sentarse aquí a recibir la palabra de Dios por tocar una silla. Va a venir, ¿por qué? Porque primeramente el Señor lo ha de traer. Y si lo trae aquí es para que nosotros en obediencia demos testimonio. Y con el testimonio y llenos del Espíritu, sobreabunde la gracia y sea toda maldición quebrantada. ¿Estamos de acuerdo? No son esas cosas, sino son estas, porque estas son las ordenadas. Sin embargo, lo otro se ve hasta misterioso, ¿no? Ya ven qué éxito tienen hoy las películas de brujería y misterio. Harry Potter, ¿no? Esa más que todos, ¿no? Y todo el mundo está, pues es que esa es la naturaleza del hombre, ser un hechicero, más no obediente. Seguimos. Estamos leyendo Gálatas 3, 13, 14. Vamos a volverlo a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es todo el que es colgado en un madero. El Señor necesitaba ser crucificado para ser maldecido, y no por sus hechos, porque es el único santo, sino porque la ley así lo destinaba y está estipulado, que el que es colgado de un madero trae consigo una maldición. Y no había otra forma en la cual el Señor sea maldecido, sino es por ser colgado, porque por sus hechos no podía. Él es el Señor de señores, Él es Dios. Y era la única forma en la que Él podía pagar por nuestras maldiciones al hacerse maldito. ¿Lo entienden? ¿Lo habían entendido? Vamos a dar un aplauso porque el Señor nos va a dar discernimiento. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Qué hermosa palabra de revelación. Hermanos míos, yo les pregunto aquí, ¿quién de aquí es judío de Israel? Nadie. ¿Qué somos por naturaleza en sangre, territorio y origen? Gentiles. Y de ahí viene el razonamiento en donde el primer hombre
sí, bendecido, primero prometido de bendición y luego bendecido por obediencia, y sus generaciones, ¿quién fue? Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo, Yahshua HaMashiach, Jesús a nuestra traducción. ¿Sí? Sin embargo, para que nosotros pudiéramos ¿qué? Ser bendecidos de la misma naturaleza y como si fuéramos de la misma genealogía de Abraham, necesitamos que el Señor fuera ¿qué? Maldecido. Y volvemos a leer, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál fue el motivo de que el Señor fuera crucificado? Que alcanzamos la bendición de Abraham, los gentiles. Entonces aquí vemos ¿sí? El cumplimiento ¿sí? Y el extremo alcance de la salvación del Señor sobre la humanidad, sobre todo el restante diferente a los judíos. O sea, yo quiero que ustedes pónganse su mano aquí y digan, Señor, tú fuiste crucificado no por los judíos, sino por mí que no soy judío, sino soy gentil. Esa es parte de la herencia que nos trajo a los que no somos originarios del pueblo de Dios, sino que añadidos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí medían condiciones. Hay gente que me dice, es que utilizas un lenguaje muy difícil. Acostúmbrense, porque no soy yo, sino es el Espíritu de Dios que les va a dar el discernimiento, porque todo viene de Él. Y aquí vamos a encontrar una condición. Vamos a hacer un ejercicio de condiciones. A ver, mi hijo, si te portaste bien, te voy a dar tu domingo. Vamos a es una condición con efecto ¿qué? Positivo. Me va a decir mi mamá, oye Paco, cierra la boca y no comas tanto, hijo, porque estás muy gordo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la condición, de cumplirla? Pues pérdida de peso, ¿verdad? ¿O no? Sí. Y si vamos observando, en la vida nos encontramos con muchas condiciones. Si yo voy a cruzar una calle y escojo el puente peatonal, la condición va a ser ¿qué? Menos riesgo a cruzarla de forma bravía, ¿no? Y vamos a encontrar que en todo tiempo estamos envueltos en condiciones. Y eso nos va a hacer más sutiles al discernimiento. Nuestra vida está condicionada a nuestras acciones, porque el Señor siempre ha de respetar el libre albedrío. Entonces aquí nos dice el Señor, a través de Pablo, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí vamos a encontrar que el Señor, ¿qué trajo? Trajo la promesa de Abraham en bendición por el sacrificio, y el sacrificio fue para los gentiles, no para los que eran judíos, porque ellos por genealogía recibían automáticamente esa recompensa. Y por cierto, sabemos bien que aunque han sufrido, son bien prósperos, ¿eh? Obsérvenlo. Pero nosotros fuimos bendecidos por el sacrificio del Hijo de Dios. Pero cuando nos dice, a fin de que por medio de la fe, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí ya viene una condicionante, para que todo el que es gentil están a disposición las bendiciones de Dios, pero van a venir por medio de la fe. Y ahora ustedes van a decirme, sin necesidad de transportar la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, corta, la escritura, como una espada de doble filo, pero también el Señor nos prometió que nos iba a poner las leyes en nuestra mente y las grabar en nuestro corazón. Y ustedes ya saben, ¿de dónde viene la fe? De oír la palabra. ¿Estamos de acuerdo o no? Y el Señor nos dará, sí, una ración de fe cada uno. ¿Sí? Y la fe no opera sola, sin obras. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquellos que queramos recibir las bendiciones de Dios para que sean revocadas las maldiciones por su sacrificio en la cruz, hemos de, sí, oír la palabra de Dios, oír su voz. Y yo he sido muy repetitivo en todos los servicios con respecto a Juan, capítulo, ¿qué dijimos? 5, versículo 37, que el Señor nos enseña cómo oír su voz. ¿Y qué nos mandó a hacer el Señor? Escudriñar la palabra. ¿Quieres ser librado de maldiciones? Empieza a obedecer. Y empieza a escudriñar la palabra. Y ustedes saben bien
que si lo que le estoy diciendo les llena de convencimiento. De verdad, ustedes lo saben bien. ¿Ustedes creen que van a recibir la palabra en un TikTok de 10 segundos? Vean cómo la iniquidad y su misterio engañoso nos ha venido a alcanzar, haciéndonos cada día más perezosos, sin espíritu de dominio propio. No podemos sentarnos ni siquiera a escudriñar la palabra, sino lo queremos recibir de esa herramienta que es la mejor que he encontrado en toda mi vida. No pensé que fuera una herramienta como el celular, ¿sí? Y el internet y las informaciones que hay, pero también la esclavitud que trae, para que tú digas, ¿qué vemos? Vemos, desaparecen tus maldiciones y sale por ahí una persona diciendo 2, 3 disparates abreviados, engañadores y encubridores de la verdad, y con eso nos quedamos, ¿sí o no? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Escudriñar la palabra. La vida es compleja, pero con el Señor no. Pero es para los que obedecen. Entonces, ¿qué viene? Viene por la fe, y nadie va a ser lleno de fe si no empieza a el oír la palabra. Y la forma en que nos enseñó el Señor a oír la palabra es escudriñar su escritura, la Santa Escritura. De hecho, ustedes observen, empiecen a hacerlo, empiecen a hacerlo. Y empezar a hacerlo nos va a traer esta dicha. Si no lo empiezan a hacer, no van a recibirlo. Así es simple, no lo van a recibir. Miren, hace como 15 días me habló un conocido de una familia que conozco y aprecio mucho, me dice, ayúdame a conseguir trabajo. Yo le dije, mira, ya no tengo casi contactos, amigos en el gobierno, tú eres abogado, no te puedo vaya a conseguir trabajo ahí. Me dice, pues ¿dónde trabajas? Aunque sea, ¿no? Y se dio la oportunidad de buscarle un empleo, no malo. Sí, es profesionista, no sé si sea muy estudioso o no, pero tiene pues, algunas cualidades que voy a poder servir. Y le hablé, y me escribió varios días subsecuentes de mensajes donde me dijo, ayúdame, no me olvides. Y el día viernes salió la oportunidad y yo le marqué. Y no me contestó. Y le volví a marcar y no me contestó. Y le marqué como 7 veces y no me contestó. Y después me dijo, aguántame, luego te hablo. Y le hablé a unos familiares para decirle que había un trabajo. Y ya fue cuando me contestó. Fíjense nada más qué cosas. O sea, ni para contestar, me explico, pero bueno, aquí viene otra cosa más. Sí, ya cuando le digo, hay trabajo, me dice, ¿y cuánto voy a ganar? Tanto. ¿Y dónde vas? Le digo, vas a hacer esto, esto y esto. Yo te aviso mañana. Y no me habló al otro día, sino me habló hasta el otro día. Oye, para hacerte unas preguntas del trabajo. Y le dije, ya no te voy a contestar, porque ya se ocupó. Estaba rogando a Dios trabajo, pero para no trabajar. Por favor. Así estamos de podridos en la humanidad. Y no es el único. Estamos rogando a Dios las bendiciones, pero no queremos obedecer. Estamos rogando ser de su pueblo sin hacer su voluntad. Queremos ser hijos sin hacer lo que Dios nos ordena. Y lo que hemos visto es que en todo tiempo el Señor nos dice que el reino de los cielos es para los obedientes, los que hacen su voluntad. Y así están las cosas. Por eso es el planteamiento para poder empezar a estudiar y ser libres de toda maldición. Sabernos, ¿sí?, dar cuenta en qué condición nos encontramos. Miren, hermanos, a mí me ha sido muy, muy, muy revelador. Porque antes yo decía, cuando oía a otros ministros, entre ellos que estaba aquí, decir tantas tonterías y disparates, que yo agarraba y decía con mi Biblia, decía, es que esto no es. Hasta me sacaba y le decía, mira lo que acabas de decir, esto no es. Y yo decía, en el momento que venga un buen predicador o se predique la palabra correctamente, este lugar va a tener un avivamiento. Y hoy me doy cuenta que no es así, porque no era nada más el pastor, era toda la congregación. Díganme si no es habitual en que después de que venga un mensaje lo escuchen o no lo escuchen, digan, ven y pasa y entrégale hoy, que hoy Dios te va a dar y vas a recibir. ¿Ustedes creen que ese es nuestro Dios? Ese es un acto carente de inteligencia y congruencia, ¿estamos de acuerdo? Hemos oído que hay gente que dice todavía, vienen y no diezman y se roban la unción, ¿sí o no? Óiganme,
tanto estar de codicioso pidiendo un dinero, como presumir que se roban las cosas de Dios así, eso es herejía y blasfemia. Pero eso les gusta. Sí, yo tengo un amigo que quiero mucho y me dijo, presenta a mi hijo, yo con mucho amor lo presenté. Ahí en su casa, rápido, oramos a Dios, se lo traemos, no necesitamos hacer un evento. Y después traía una esclavita de cositas y pues, el niño es un amor, lo queremos, con solo verlo. También yo lo quiero mucho a él. Le digo, ¿y eso qué? No, pues doble protección. Eso es obediencia. Si él oyera la palabra de Dios, sería lleno de la fe para entender que eso no salva ni protege. Pero el Espíritu de Dios, sí. Pero no lo va a hacer porque no va a estudiar. ¿Me explicó? Seguimos. Vamos a Juan 10:10. Yo les pedí que no se esperen de esta predicación, sino que tomen conciencia del estado en el que estamos. Si no tomamos conciencia del estado en que estamos, no vamos a prosperar. Simplemente cuando un enfermo está enfermo, pero ya sabe cuál es el tratamiento, lo podrá aplicar. ¿Sí? Y que ninguno siga falte a las subsecuentes predicaciones. Nosotros hemos subido, pero estoy seguro que aunque la suba, no la ven completa. Y menos de cuando, si la llegan a ver, no agarran su Biblia y dicen, a ver si este amigo está diciendo la verdad y no mentiras. Vamos a escudriñarla juntos. Yo estoy seguro, es la naturaleza del hombre. Vamos a leer Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que la tengan en abundancia. ¿Quién cree esto? Vamos a obedecer. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Señor, me presento obediente ante ti. Transfórmame. Y oculten delante del Señor. Y no oculten delante del Señor. Y no oculten delante del Señor que venimos por la bendición. Porque así ya no hay amor delante del Señor sincero. Simplemente díganle, Señor, tengo tanta necesidad que vengo delante de ti porque todo este cerco de espinos me tiene rodeado. Pero quiero de ti primero obedecerte, Señor, para que se cumpla a mí la palabra que está prevista en Mateo 6:33, en donde me ordenaste buscar primero el reino de Dios y tu justicia, y me dijiste que ya no me preocupara por lo demás, porque todo habría de venir. Y yo sé bien, Señor, que tú has padecido por mí en aquel madero para que yo fuera recibido de la misma bendición, como si fuera de la genealogía de Abraham, para que toda maldición sea revocada, Señor. Pero primero hazme obediente para buscar tu reino y tu justicia. Amén, hermanos. Así tendrá que ser, porque así está ordenado. Y yo le estoy dando palabra con fundamento, no le estoy dando palabra ligera, palabra engañosa. Entonces, ¿qué vamos a recibir del Señor? Vida y vida en abundancia. Y miren, hoy no lo voy a tocar esa parte, pero les voy a adelantar, el Señor no fue desnudado para padecer humillación y pobreza, y no se hizo pobre nada más porque sí, sino se hizo pobre para que también tuvieran riqueza y tuviéramos. ¿Sí? Y todo lo que le quitaron, se dejó que se lo quitaran para que Él no nos diera a nosotros. Y eso es parte del precioso intercambio. Entender cómo una maldición va a ser revocada en nuestras vidas implica entender el intercambio que hubo entre el Hijo de Dios obediente y los gentiles que habrían de creer en Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo voy a ser revocado de una maldición de enfermedad, de economía, de falta de paz, de tristeza? Miren, hermanos, yo no quiero hacer ninguna distinción, ni quiero señalar a nadie, porque no es correcto ni es propio de nadie, de nadie que no sea el Hijo de Dios. Es el único digno para juzgar. Pero vean que las maldiciones nos siguen acosando en todo tiempo.
y vienen, como dijimos, de generación en generación. Y no es correcto que haya tantos matrimonios quebrantados, para que haya niños descuidados, unos sin el papá y otros sin la mamá, expuestos al mundo para que el destructor venga y acabe con el propósito de Dios en su vida y no haya salvación y haya toda clase de desesperación. Observen ustedes que todos de aquí, pues unos ya estamos más grandes y otros son muy jóvenes, pero yo estoy en medio y yo me acuerdo que hace 20 años el trabajo era mejor. Salíamos a 1 hora y teníamos una posibilidad de descansar. Podíamos ver la televisión y podíamos estar en familia y cenar y teníamos posibilidad de disfrutar. Miren, ahora yo llevo a mi hijo a la escuela y nos paramos a las 4 de la mañana. ¿Sí? Y tengo que ver todo, cómo hago mis labores, que afortunadamente no tengo un empleo donde tenga que entrar 1 hora y salir a otra. Y apurarme para ir por él, y si no va su mamá. Pero él llega a las 4 de la tarde. Y después de ahí tiene que hacer tarea y se duerme a las 9. Y el domingo, llega el sábado y se levanta un poquito tarde y tenemos cosas que hacer y ya no rindió el día. Y el domingo venimos con mucho gusto y alegría a la iglesia y todavía él y Caleb se dedican a arreglar los videos y los suben. Y cuando nos damos cuenta ya son las 7:30, 8 de la noche y vamos ¿qué? A dormir para empezar mañana otra vez la rutina. Y eso es una rutina sencilla porque gracias a Dios no tiene la presión de que le falte algo. Ahora vamos a relacionar cuando viene eso con necesidad y con angustia y con que si ya vamos a pagar la renta y si ya vamos y nos van a venir todos los pagos que tenemos que hacer o simplemente no tenemos ni para hacer los pagos y estamos en una condición negativa, no es más que consecuencia de que la maldición del mundo está sobre nosotros. Tenemos que ser liberados. Y el Señor vino a traer libertad del cautiverio. Y todos decimos, sí, que el Señor vino a libertad, es decir, a traer libertad del cautiverio, pero no sabemos por qué, ni cómo, pero sí queremos. Y si el Señor te dijo que escudriñaras y oyeras su voz, es para que supieras las cosas de Dios. No nada más para que te sumaras, yo quiero, y el Señor ordenó que supieras. ¿Estamos de acuerdo? No es así. Por eso es que este tema es tan delicado. Mucha gente dice, vamos a conciertos. Y hubo 2,000 gentes y hubo tantos milagros. Miren, hermanos, yo tengo pie plano. Y fue la voluntad de Dios que yo fuera, si yo naciera con el pie plano. Y Paco tiene pie plano, y Camila tiene pie plano, y mi esposa tiene pie plano. Y mi mamá ni mi papá lo tienen plano. Pero fue su voluntad. Yo un día pasé, hace, no sé, también 800 años, al servicio. Y en el servicio me dijeron que, bueno, más bien el pastor dijo, vamos a orar. Y nunca se me corrigió el pie plano. Porque la voluntad de Dios es que yo sea así. Sin embargo, pasa uno y hace lo que le dicen a uno sin saber lo que hace. Si vamos a estudiar cómo vamos a ser revocados de maldiciones, es porque vamos a tener plena conciencia de recibir el reino de Dios. ¿Sí me explico? ¿Quién no quiere ser, librado de maldiciones? Díganme. Todos tenemos carga, ¿verdad? Unos más grande y otros más chica. Y otros no queremos ni saber la carga del de al lado porque está peor. Pero yo sí quiero que ustedes reciban y que yo siga recibiendo y que nuestros hijos crezcan libertos de toda maldición, pero el método es el correcto. Obedecer y escudriñar y oír la palabra. Para que cuando nosotros tengamos que enfrentar de la mano del Espíritu de Dios la liberación sea efectiva. No nada más sea por el dicho de un dicho, ¿verdad? O como cuando aquellos hombres trataban de echar fuera demonios, que los demonios le contestaban, conocemos a Cristo y conocemos a Pablo, pero ustedes no, y les pegaron. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a soltarlo, vamos a estudiarlo. No sé si sean 2 predicaciones más, y después vamos a clamar al Señor y vamos a ver con el Espíritu de Dios nos va a dar lo que nos tenga que dar. Vamos a seguir. Vamos a Juan 8:34. De 34. De todo
os digo que aquel que hace el pecado es esclavo del pecado. Vamos a Gálatas 3:10. Sí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vamos a Hebreos 2:15. Vamos desde el 14. Desde el 14. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, eso quiere decir sujetos a esclavitud. Aquí vamos a encontrar que si todo aquel que quiere ser libre del pecado va a tener que ser libre de maldición, va a tener que ser libre de pecado. Y aquí van a encontrar el por qué ha abundado desde el principio, y no porque yo quise, sino que el Señor me fue guiando, ¿sí?, en los elementos de la salvación. Bueno, quiero que me digan otra vez desde aquí qué elementos hemos distinguido para que una persona realmente sea salvo. Primero, arrepentirse. Segundo, creer para obedecer. Tercero, confesar nuestros pecados. ¿Y por qué no fusionamos creer para obedecer? Porque también está bien dicho, creer y luego ¿qué? Confesar que el Señor es nuestro Señor. Y cuando decimos confesar que el Señor es nuestro Señor, es confesar que Él es el gobernador. Pero es lo mismo creer para obedecer, porque el que cree y no obedece no está en la voluntad de Dios. Sí, porque el Señor su soberanía la hace por medio de su Hijo. Y está escrito en Jeremías 7:23, si no me equivoco, si no, corríjanme, que el Señor nos ordenó que el que ande en sus caminos, que escuche su voz, que le irá bien. Ahí está, sí, el principio, sí, de la recompensa de la obediencia. Creer para obedecer. Y después de ahí, confesar los pecados. Y después de confesar los pecados, ¿qué? Obedecer el mandamiento del bautizo en agua. ¿Estamos de acuerdo? De ahí que para ser libres de la maldición tenemos que ser libres del pecado. Y el pecado, como no podíamos vencer aquella ley, sí, nos trae libertad del Señor a la obediencia del arrepentimiento, de creer, del obedecer y de confesarle a Él los pecados en privado. ¿Estamos de acuerdo? Si usted quiere ser libre de maldiciones, antes de esperar esa libertad, primero va a tener que empezar con las obras primeras. Lo vimos cuando estudiamos el mensaje en el Apocalipsis del Señor a la iglesia de Éfesos. Nos habla del primer amor, pero dice, ¿cómo regresas a ese? Con las primeras obras, que no son las incipiencias del gobierno del Señor en nosotros, pero que nos traen ¿qué? Salvación. Y volvemos con aquellos elementos de la salvación. ¿Quieren ustedes ser y queremos ser libres de toda maldición? Primero hay que ser libre del pecado. Y la confesión del pecado viene otra vez por los efectos del poderoso Espíritu de Dios. Nosotros cuando vimos, sí, los elementos de la salvación, vimos que el arrepentimiento llega por obra del Santo Espíritu, con aquella manifestación que viene con la llegada de Juan Bautista. ¿Se acuerdan o no? Que estudiamos Lucas en su primer capítulo, ¿sí? Lo hemos de repetir para grabarlo para los hermanos que reciben la prédica por video. Pero viene por el poder del Espíritu Santo. Y al momento que viene el arrepentimiento,
y comenzamos ¿a qué? A creer. Ya viene el poder del Señor. El poder del Señor de que creamos en Él para que Él gobierne. Y después viene ¿qué? La confesión del pecado. Y también ya te hemos visto fundamento. ¿Quién es el testigo de Dios? El Espíritu Santo. Él da testimonio al Señor de nosotros. Y Él nos va a dar testimonios a nosotros mismos de qué es lo que hemos de pedir perdón. Así que si queremos ser libres de maldición, vamos a empezar a cumplir con las primeras obras delante del Señor. Para ser libres de pecado. Y toda esta semana, como preparativo de esta secuencia donde vamos a ser libres de estas maldiciones, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Santo Espíritu de Dios, sí, Espíritu Santo, revélame de lo que no me acuerdo y he tenido que pedir, y he pecado, para que yo pida perdón y sea libre del pecado, porque quiero ser libre de maldición por obedecer y por sujetarme a la voluntad del Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya tienen una recomendación. Yo no les puedo dar una instrucción, porque la instrucción les da el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estoy dando una recomendación, pónganse a trabajar. Pónganse a pensar, Señor, ¿de qué tengo que ser limpio, Señor, que no me acuerdo y me está estorbando para ser libre de esta maldición? Porque esta maldición me tiene que rodeado como un cerco de espinos. Como aquella corona que cargó el Señor para que nosotros ¿qué? Fuéramos libres. Y libres a través de su sacrificio por obedecerlo y creer en Él. ¿Estamos de acuerdo? Tarea esta semana. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos muestre todo lo que tenemos que confesarle para ser libres. Y hay algo importante. Ahorita voy a llegar, no sé, ahorita no creo, falta mucho, me queda poco tiempo. Sí, el administrador de las cosas, tenemos que entender algo. Y con esto voy a concluir, para no emborrarlos. Vamos a subir la prédica y ustedes la van a seguir estudiando. Y esto va a ser parte de una especie de no sé si curso o una prédica compleja, pero que se tiene que dividir. Pero ustedes van a estudiar porque ya saben que el Señor les mandó a esto. Y van a tener esta prédica en la red social para que puedan ¿qué? Volverla a estudiar y agarrar su libreta y agarrar su Biblia y ustedes van a recibir lo que el Señor les va a dar, por obedientes. Hay algo importante, y no me lo voy a dejar de forma somera porque voy a entrar en las siguientes predicaciones esa parte. Cuando nosotros oramos a Dios, sabemos bien que el Señor, que el Padre del Padre viene todo. Pero también sabemos que tiene su Hijo y que por su Hijo, sí, Él ejerce su gobierno y su soberana, sí, cualidad y capacidad, porque Él es el soberano, es soberano en todo. Y a quien le ha dado la facultad de gobernar es a su Hijo. Pero nos viene a nosotros aquella condición, dices, ¿cómo he de orar, Señor? ¿Qué te pido a ti, Padre? ¿Qué te pido a ti, Hijo? ¿Y qué te pido a ti, Santo Espíritu de Dios? Algo que es esencial y no quiero, por favor, que lo olviden. Les pido que lo retengan para que con la palabra fundada no salga de su corazón. El administrador de las cosas del Padre y del Hijo es el Santo Espíritu de Dios. Cuando nos viene el derramamiento de las cosas del Hijo y del Padre, nos vienen por su Santo Espíritu. Hay que pedir al Padre, pero también hay que pedir Espíritu de Dios, derrama sobre mí bendición para ser libre de maldición. Como uno de los tantos ejemplos de lo que tenemos que pedir al Padre. No se lleven, no saquen eso de su pensamiento. El Santo Espíritu es el que administra ese almacén de bendiciones, potestades y facultades que tiene el Padre y el Hijo para con nosotros. ¿Sí? Por el Espíritu Santo somos transformados, somos sanos y somos hechos libres de toda maldición para la gloria de Dios. No lo olviden, porque así vamos a pedir como conviene y no como no. Yo creo que no voy a avanzar más, porque ya tenemos agotado el tiempo y no los quiero confundir.
Pero hay una cosa importante. Esta libertad de maldición y esta libertad de opresión y de tristeza y todo lo que viene nos va a venir por la fe y el obrar. Y vamos a pedirle al Señor, ahorita terminando cerrando esta ponencia, que el Señor empiece a obrar para que toda la semana trabaje con nosotros. Y el siguiente domingo lleguemos bien ricos, llenos de valentía y dominio propio, para que entendamos las cosas de Dios. Y nos exhortemos unos a los otros. ¿Y por qué digo unos a los otros? Porque el Señor, cuando manda un pastor, no manda una superioridad. El buen pastor es el Hijo de Dios. Yo ahorita estoy exhortando a mis hermanos, pero yo quiero que la siguiente semana lleguen ustedes a exhortarnos a nosotros entre todos y a mí también, porque vamos a llegar llenos del Espíritu de Dios, porque el Señor nos va a levantar y nos va a librar, ¿sí?, de toda maldición y opresión y toda condición que nos tenga, ¿sí?, en lamento, cercados de esos espinos que duelen. ¿Estamos de acuerdo? La prédica al rato la vamos a subir y va a quedar en ustedes la responsabilidad de cada uno de volverla a ver y tomar su Biblia. Y aunque ahora no dimos mucho versículo, pero lo van a leer, porque yo sé que van a ser obedientes y van a hacer las cosas que nos ordenó el Hijo de Dios. Vamos a escudriñar su palabra y van a ver que en la siguiente sesión vamos a comprender más, hasta que en algún momento sea expulsada por la sangre preciosa de Cristo toda maldición de nuestra vida. Y vamos a ser testigos al mundo de que somos hijos de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Terminamos nuestra transmisión en casita, oren.